Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el día del Señor vendrá y utilizamos 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 18 que vamos a tomar lectura, ¿sí? Pero decirles que este es el último video de la segunda epístola de San Pedro, ¿sí? Termina esta carta diciéndoles que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de los falsos maestros que andan enseñando toda clase de herejías, el Señor viene y a los verdaderos cristianos se los lleva a la eternidad. Y saber eso es maravilloso. Mire, cuánto hemos aprendido en estas dos epístolas, ¿sí? Cuánta valiosa enseñanza para nuestras vidas y también para enseñarla a otras personas. Yo les agradezco y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo por darse a la tarea, por regalarse unos minutos para escuchar esta maravillosa palabra. Dios les bendiga. Y también, por favor, lleve esta palabra, envíe esta palabra a otras personas para que también busquen al Señor de todo corazón, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es el día del Señor vendrá, ¿sí? Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 18. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardaos para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra fuerza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea
gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué les parece esta maravillosa despedida, en otras palabras? Los burladores de los últimos tiempos dirán que Jesucristo nunca volverá, pero Pedro refutó su argumento explicando el plan maestro de Dios en el tiempo. Los postreros días es el tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo. En ese sentido, nosotros, como Pedro, vivimos en los postreros días. Debemos cumplir con la tarea a que Dios nos ha llamado y creer que volverá tal como lo prometió. ¿Sí? En la época de Noé, la tierra fue juzgada mediante el agua. En la segunda venida de Cristo se juzgará por el fuego. Va a ser todo derretido, todo consumido, como leímos. Y el fuego se describe de la siguiente manera. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibían la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, versículo del 10 al 15 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Dios pudo haber parecido muy lento para estos creyentes cuando afrontaban la persecución cada día y anhelaban ser librados. Pero Dios no es lento y no actúa de acuerdo con nuestra medición de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos lo que dice Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años para Dios es como nada, aunque 1000 años para nosotros es una eternidad. Ahora, Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y vuelvan al conocimiento de Él. Por eso está esperando. Y por eso utiliza la iglesia y esperando que la iglesia predique. La iglesia ahora está dormida. La iglesia tiene que levantar. Los miembros de la iglesia tienen que levantar a predicar para que vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan y sean salvas estas personas, por favor. Nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, el barrio donde vivimos, por favor. Vamos a predicar la palabra. No debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar. Debe estar listo para encontrarse con Cristo en cualquier momento. Sin embargo, planifique los pasos de su servicio como si demorara varios años más en volver. Sí. El día del Señor es el día del juicio de Dios en la tierra. Aquí se menciona como referencia al regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo será sorpresiva y terrible para quienes no creen en Él. Pero si estamos listos en lo moral y vigilantes en lo espiritual, no nos tomará por sorpresa, ¿sí? Sabremos. Para considerar otras futuras profecías del Señor, vamos a leer Isaías capítulo 34, versículo 4. Dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Vaya. Joel capítulo 3, versículo 15 y 16. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué les parece? Y Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, miren lo que dice. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mire, el día del Señor. Ahora, para leer esto, les regalo más textos que ustedes lean en casa porque no nos alcanza el tiempo para el video. Lea Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, ¿sí? Sobre el fin de los tiempos. Al tomar conciencia de que la tierra será envuelta en llamas, ojo, deberíamos poner nuestra confianza en lo que es permanente y eterno, y no atarnos a lo terrenal y sus tesoros ni a nuestra profesión secular. ¿Usted emplea más tiempo en acumular bienes materiales o en esforzarse por cultivar su carácter cristiano? Es una pregunta. ¿En qué utiliza su tiempo? ¿En qué utiliza más su tiempo? Porque todo esto se va a perder. Y eso que está subiendo la temperatura en la tierra son síntomas de lo que escribió aquí Pedro. El propósito de Dios para el ser humano no es destruirlo, sino recrearlo. Miren lo que dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y Apocalipsis 21, 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¡Qué maravilla! Él purificará los cielos y la tierra con fuego, y luego hará una nueva creación de ambos. Podemos mirar con gozo hacia adelante, hacia la restauración del mundo nuevo que Dios hará. Maravilloso, ya sin pecado, sin mentira, sin odio, sin asesinato, sin nada de eso. No debemos ser ociosos ni sentirnos satisfechos de nosotros mismos por el hecho de que Cristo no haya regresado todavía. Por el contrario, nuestra vida debe expresar nuestras gran expectativas en su venida. Debemos estar alerta. Preguntas: ¿qué le gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? En los días de Noé estaban casando, haciendo fiestas, y llegó el diluvio y se los atrapó a todos. Y cuando Cristo venga, así es como usted debe vivir cada día, ¿sí? Con la expectativa de que Cristo viene cualquier momento. En el tiempo en que Pedro escribió las cartas de Pablo, ya habían logrado una amplia reputación. Observe que Pedro habla de las cartas de Pablo como si estuvieran a un mismo nivel con las otras escrituras. La iglesia primitiva ya las consideraba inspiradas por Dios. Por eso, Pedro y Pablo tenían muy diferentes conocimientos y personalidades, y predicaron desde diferentes puntos de vista. Pablo ponía énfasis en la salvación por gracia, no por la ley, mientras que Pedro prefería hablar de la vida y el servicio cristiano. Los dos no se contradijeron, más bien siempre se tuvieron en alta estima. Maravilloso, ¿no? Los falsos maestros usaron mal los escritos de Pablo con todo propósito, tergiversándolos a fin de tolerar el desorden.
Sin duda eso los hizo populares porque a la gente les gustaba justificar sus pecados predilectos. Pero eso destruía totalmente el mensaje de Pablo. Pablo pudo estar pensando en los maestros de esa manera cuando escribió en Romanos 6:15. Escuche, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero Pedro les advierte a sus lectores que deben evitar los errores de esos maestros perversos en crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Cuando más conozcamos de Cristo, tanto menos nos atraerá la enseñanza atractiva de los falsos maestros. Pedro concluye su breve epístola de la misma forma que empezó, exhortando a sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿no? Jesucristo, conociéndolo cada vez más, este es el paso más importante para refutar, a los falsos maestros, sin que importe dónde nos hallemos en nuestro viaje espiritual, ni cuán maduros seamos en nuestra fe. El mundo pecaminoso siempre se enfrentará a nuestra fe de una u otra forma. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Si cada día hallamos las formas de acercarnos a Cristo, estaremos preparados para defender la verdad en todas las circunstancias. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué le pareció toda esta segunda epístola de Pedro? Diciéndonos una y otra vez, llenarnos de conocimiento, pero del conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que viene de Dios, el conocimiento que viene de Cristo, conocer a Jesucristo allí, para estar preparados para esa segunda venida que será cualquier momento, porque esto va a ser deshecho por el fuego, va a ser destruido. Y con ello serán destruidos aquellos que lo rechazan al Señor. Ahora, no lo rechace, acéptelo. Acéptelo como su Señor y Salvador. Y por eso nosotros en cada video le ponemos lo que llamamos la oración de fe para que usted acepte al Señor como su Salvador, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarnos la vida eterna. ¿Sí? Ahora, a llenarnos de conocimiento para sostenernos en la vida cristiana, para no dejarnos engañar por los falsos maestros, porque Pablo y Juan y Pablo y Pedro hablaron mucho de esto, ¿sí? Que tengamos el conocimiento del Señor para refutar a los falsos engañadores que hay en cantidad por todas partes del mundo hoy. Ora al Espíritu Santo que le dé sabiduría y entendimiento, busque obedecer, aplicar la palabra de Dios y también predicarla. Cántele alabanzas al Señor, converse con Él a través de la oración y le invitamos a la iglesia que juntos seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Cuánto nos has enseñado en esta epístola, segunda epístola de San Pedro, Señor. Que tengamos conocimiento tuyo, que te conozcamos a tu Hijo Jesucristo, que manejemos bien la palabra de verdad, que es la palabra profética más segura para decirle no a los falsos maestros. Vayan con sus mentiras a otro lado. Serán castigados por sus mentiras. Sí, Señor. Que esta palabra sea puesta en práctica en nuestras vidas. Que esta palabra pueda germinar. Que muchos la escuchen y la obedezcan, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, dale una porción más de ti a la iglesia, a la familia, a todo el que escucha tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea esa fuente maravillosa que enriquezca nuestras vidas. Gracias por enseñarnos a través de el apóstol Pedro, Señor, estas maravillosas verdades, Señor.
Gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando estas maravillas de la palabra de Dios, ¿sí? Sigamos reenviando y que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.